Estamos en un proceso, hermanos, de ser transformados. Ninguno de nosotros es un cristiano pleno, completo, maduro. Estamos en un proceso de crecimiento y este proceso técnicamente le llamamos santificación, ¿sí? Según nuestros credos, la santificación es el proceso por el cual somos transformados a la imagen de Cristo. El hermano Pablo, allá en primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire lo que dice Pablo, que él espera que el Dios de paz nos santifique por completo. Es decir, la iglesia hoy no es totalmente santificada, todavía luchamos contra el pecado, todavía tenemos que despojarnos. Por eso le pedimos a Dios: no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Pero la oración de Pablo es que Dios nos santifique por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de cantar: Cristo volverá, todo ojo le verá, se sentará en su trono nuestro Señor, juzgará a los vivos y a los muertos. Eso también lo afirmamos en el credo, ¿verdad? Que Cristo Jesús vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es por eso que Pablo dice que mirando hacia el regreso de Cristo, hermanos, tenemos que santificarnos. Nada suspende el plan de Dios de santificar a su iglesia. Yo espero que usted no haya pensado estas 2 semanas que no nos congregamos, que de pronto tenemos vacaciones como cristianos. No, de cristianos no podemos tener vacaciones. La vida cristiana es una vida de buscar la santificación continua y constante. ¿De qué nos quiere limpiar nuestro Señor? Bueno, hay tantas cosas, pero hacíamos una lista hace unos domingos, ¿no? Hay inmadurez, hay mundanalidad, hay legalismo, hay pereza, hay apatía, hay hipocresía, hay cobardía. Quien diga que no tiene estas cosas se engaña a sí mismo, porque en alguna medida todos adolecemos de esto. Y a veces el problema es que incluso debiendo ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, nos hemos hecho patos. Hablamos de eso hace unos domingos, ¿no? Nos hicimos patos, dedicándonos a un montón de cosas, pero no a lo más importante, que era buscar la santificación. La iglesia, tristemente, lo ha hecho en algunos momentos de la historia, distrayéndose y haciendo muchas cosas a lo mejor, pero no las importantes. Y otras veces nos hemos puesto máscaras. Nos hemos puesto máscaras para aparentar, pero no buscando en realidad una auténtica religión cristiana. Y el Señor nos quiere quitar eso también, hermanos. Si alguien se está haciendo pato, Dios quiere zarandearnos y hacer que nos dejemos de hacer patos, precisamente para que nos aboquemos a lo que es importante. Y si alguien se ha puesto una máscara y vive un cristianismo de apariencia pero no auténtico, el Señor quiere que nos despojemos de esas máscaras para buscar al Señor en espíritu y en verdad. No sé si usted sepa qué es una secta. ¿Le suena esa palabra? Sectas. ¿Qué son las sectas? Es difícil a veces de definir, pero podríamos decir que una secta, en pocas palabras, es una organización religiosa apartada de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La sana doctrina. Por ejemplo, nosotros los cristianos afirmamos, y lo acabamos de preguntar a nuestra hermana Janet antes de recibirla como miembro: ¿crees en el Dios trino y uno, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque esa es la doctrina correcta. Si alguien dice que no existe la Trinidad, bueno, no tiene la sana doctrina. Es una doctrina fundamental del cristianismo. Una secta es una organización religiosa apartada de estos fundamentos de la fe cristiana y de hecho promotora de herejías. Siempre puede usted distinguir a una secta porque es aquel grupo religioso que se aparta de la correcta enseñanza, pero además promueve la herejía. Por ejemplo, hay gente que cree que Cristo ha venido otras veces en otras personas. Eso es una herejía. El Hijo de Dios apareció una sola vez
Murió en la cruz, resucitó y aparecerá, según la Biblia, por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Quien enseña otra cosa, enseña una herejía. Pero ¿sabe qué me llama la atención de las sectas, hermanos? Que aunque sus enseñanzas son malas, sus nombres son muy buenos. Se venden, se promocionan con nombres muy interesantes. Por ejemplo, ¿usted sabe de la secta conocida como la Luz del Mundo? ¿Ha escuchado de esa secta? De hecho, su líder está ahí en la cárcel acusado de cosas que cometió precisamente abusando de su autoridad y su influencia. Pero es bien interesante que ese nombre es un nombre para la iglesia verdadera, ¿no? Es Jesús quien dijo: ustedes son la luz del mundo. Entonces toman un nombre que está muy chévere, no sé, pero si me diera a escoger entre Príncipe de Paz o la Luz del Mundo, me empieza a agradar la Luz del Mundo como nombre, ¿sabe? Pero eso es lo particular de las sectas, tienen un nombre que parece correcto. ¿Ha oído hablar de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros decimos en nuestro credo, ¿no? Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero los testigos de Jehová piensan que Jesús fue la primera criatura. Es una herejía, pero el nombre está muy bueno también. Porque, ¿sabe? Nosotros los cristianos somos los testigos de Jehová, auténticamente. ¿No es acaso eso lo que nos encomendó Jesús en la gran comisión, Mateo capítulo 28, últimos versículos? Id por todo el mundo y haced discípulos. Está enviándonos a dar testimonio de Él, de su palabra, de su evangelio. Así es que nosotros debiéramos ser los que nos apropiamos de ese nombre. Es decir, nosotros somos los testigos de Jehová para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este está largo, ¿no? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o más comúnmente conocidos como los mormones, ¿no? Pero el nombre está muy chévere, me gusta mucho también, porque no sé si usted lo ha pensado, pero en realidad la iglesia cristiana es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta es la iglesia de Jesucristo. Cantamos a Jesucristo en este día, celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, celebramos nuestro perdón de pecados por la sangre de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y somos la iglesia de los santos, porque estamos llamados a eso, a vivir en santidad. Y somos la iglesia de los santos de los últimos días, porque a partir de que Cristo ascendió a los cielos, han comenzado la cuenta regresiva y solo esperamos el retorno de nuestro Rey. Así es que el nombre también se roban los mejores nombres. Y uno más, los adventistas del séptimo día. También ese nombre nos debiéramos apropiar de él, ¿sabe? Adventistas. En diciembre celebrábamos Adviento, ¿verdad? ¿Qué significa Adviento? Venida. Y nosotros decíamos en diciembre, en Adviento, que así como miramos hacia el pasado y celebramos la primera venida de Cristo, miramos hacia el futuro y anhelamos la segunda venida de Cristo. En ese sentido somos adventistas. ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. ¿Y qué onda con el séptimo día? ¿Somos la iglesia del séptimo día? Bueno, ahí es donde hay que reflexionar un poco. Recordemos que el séptimo día en la Biblia es también conocido como el día de reposo, o en hebreo, Sabbat. ¿Ok? Y precisamente es importante entender cómo opera el entendimiento y la dinámica del día de reposo para comprender este pasaje de Hebreos que hoy hemos leído, Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13. Porque, hermanos, Hebreos, como ya lo anunciamos hace un mes más o menos, requiere que en ciertas partes nos vayamos despacito, porque hay que entender que Hebreos tiene muchas referencias a otras partes de la Biblia. Entonces, vamos a irnos despacito con Hebreos 4, del 1 al 13. ¿Ok? Dice el versículo 1 de Hebreos 4: temamos pues, no sea
que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Note que está resaltada la palabra reposo, porque Sabbat en hebreo significa precisamente reposo, día de reposo. Y claro, Hebreos fue escrito en griego, pero la implicación es la misma. Dios está prometiendo un reposo para su pueblo. Comienza con un temamos, versículo 1 de Hebreos 4. Es decir, tomemos esto en serio. Esto es algo muy serio. Hay una promesa, y la promesa es reposo. Pero miren lo que dice: algunos de vosotros parece que no lo van a alcanzar. Ayer me llamó la maestra de mi hija. Ya sabe, con esto de las clases en línea hay que andar mandando las tareas y es un show con los niños, ¿no? Andar mandando tareas, y a veces uno se la manda a otra maestra en vez de a la maestra que debe ser. Y me llama la maestra: señor Samuel, le faltan 4 tareas a su hija. ¿Por qué me hace esa llamada la maestra un día sábado? Porque lo que está diciendo es: si no presenta esas tareas, posiblemente no va a pasar el año. Las tareas sí estaban, gracias a Dios, pero la maestra quiere que me preocupe. Hey, su hija parece que no está avanzando lo que debe avanzar, póngase las pilas porque le falta. Y gracias a Dios lo resolvimos. Pero eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Hey, hermanos, en este momento deberían estar todos en cierto nivel de crecimiento, de santidad. ¿Se acuerda que dice aquí, algunos de ustedes ya deberían comer cosas de adultos y todavía se portan como bebés? Temamos pues, porque parece que algunos no van a llegar. Es lo que está diciendo aquí. Dios promete reposo, pero algunos de ustedes parece que no van a entrar en ese reposo. Son palabras duras, ¿no? Voy a saltar al versículo 4. En el versículo 4 dice: porque en cierto lugar Dios dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. ¿Cuándo? El séptimo día. Por eso en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, se nos recuerda, ¿no? Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de descanso, porque en el séptimo día el Señor descansó. Así es que el hermano que escribe Hebreos toma estas palabras y dice: acordémonos de esto. El Señor descansó en el séptimo día. Hay que ir a Génesis para entender eso un poquito más. Porque en Génesis vemos esta dinámica. Génesis 1:5. Y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Qué hizo Dios el primer día? Separó las tinieblas de la luz. Segundo día, hace Dios lo suyo, y dice el versículo 8: y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y así cada uno de los primeros 6 días dice las mismas palabras. Fue la tarde y la mañana, el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Por qué tarde y por qué mañana? ¿Por qué no al revés? Recuerde, para los judíos el día comienza en la tarde, el día comienza a las 6 y se acaba a las 6 del otro día. Así es que es la tarde y la mañana, es un día completo. Otro día hablamos del calendario judío. Simplemente hay que notar esto. De los primeros 6 días dice: fue la tarde y la mañana. Pero mire lo que pasa cuando llegamos a Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ya, no encontrará usted la frase: y fue la tarde y la mañana, el día séptimo. No existe. Búsquela si quiere en Génesis. No existe. Fue la tarde y la mañana, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero cuando llegamos al séptimo no va a decir
fue la tarde y la mañana, el día séptimo. Y no creemos que se le olvidó a Moisés anotarlo, ¿verdad? Sino que por la forma en que quedó escrito Génesis, tal parece que el reposo de Dios, hermanos, quedó abierto. Es como si Dios hubiera creado todo, bueno, no como si Dios efectivamente creó todo en 6 días, y después de 6 días invita a toda la creación a deleitarse en su reposo, a reposar con Él. Y el día de reposo queda abierto. Volvamos a Hebreos, porque en Hebreos 4:7 dice el Señor, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos dice ahora, después de que Dios creó todas las cosas y reposó, ahora David, y está hablando del Salmo 95, es una cita directa del Salmo 95, dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Se refiere a Israel. Se refiere a Israel que siendo terco, que siendo desobediente, Dios les dice, no van a entrar, ¿se acuerda? No van a entrar a la tierra prometida, porque se portan mal, porque son un pueblo testarudo y terco. Así es que murió en el desierto toda aquella generación. Y sigue diciendo Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Vámonos despacito. Toda una generación se murió en el desierto, de eso nos acordamos bien. Es más, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, ¿verdad? Sino que entró el pueblo dirigido por Josué. Pero aquí dice Hebreos, pero Josué no les dio el reposo. Es decir, aun cuando entraron a la tierra prometida, no hubo reposo. ¿Cómo quedó ese reposo? Pendiente. No hay reposo. ¿Porque quién está diciendo estas palabras? Dice Hebreos, las dice David. Mucho tiempo después de que ya habían entrado a la tierra prometida. Recuerde que David fue el rey más grande de Israel, y aún así dice el autor de Hebreos, pero no hubo reposo aún. El reposo quedó pendiente. Y es así como llegamos al versículo 9, importantísimo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, hay un reposo del cual no hemos disfrutado todavía y que el Señor lo está prometiendo y guardando para su pueblo. Lo que podemos decir es que ese reposo, el reposo de Dios, es la promesa del Evangelio, hermanos. No era la tierra prometida, no era en sí el séptimo día, sino que era un evento, una situación, una condición futura que nos sería dada en Cristo. Lo sabemos porque las palabras de Cristo son estas: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Cristo el que nos anima a venir a Él y descansar en Él. Claro, y hoy domingo, día de reposo cristiano, nos gozamos en ese descanso que tenemos en Cristo. Sigue diciendo Hebreos, y voy a saltar a Hebreos capítulo 13, versículos 14 al 15, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Miren lo que está diciendo, Lo que está diciendo el hermano de Hebreos es, nuestra ciudadanía no está aquí. Mire que mucha gente quiere venir a Yucatán, porque Yucatán representa para muchos en este país reposo, ¿no? De tanta balacera del norte, de tanto secuestro de allá del Pacífico, de tantas cosas malas, aquí como que respiramos un poquito más tranquilidad. Pero ni siquiera esta ciudad tan bendita nos dará el reposo que Cristo nos ofrece. Dice el versículo 14, nosotros esperamos una ciudad por venir. Versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. ¿Qué estamos diciendo hasta aquí? Bueno, lo que Cristo nos ofrece, hermanos, es descanso, reposo de una vida miserable,
de una vida de maldición y condenación a un descanso pleno. El Señor quiso llamar a su presencia a nuestro hermano Juanito Chu. Vimos la noticia esta semana. Pero en medio del luto que conlleva la pérdida de un hermano aquí con nosotros, en estas palabras hay consuelo y certeza, hermanos, de saber que quien muere en Cristo descansa, reposa. No hay más dolor, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay quebranto, hay descanso. Y se va a poner mejor. Resurrección y, según las promesas del Señor, delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que ofrece el Evangelio: reposo, descanso. Y si usted tiene a Cristo, es lo que hoy estamos celebrando. Hay descanso en Cristo, hay reposo en verdad. Pero la respuesta a ese descanso, a ese reposo, es que entonces nosotros deberíamos, como dice el versículo 15, estar desbordando de alabanza y de frutos de labios que, ojo, confiesen su nombre. ¿Qué le toca a la iglesia? Le toca ser los testigos de Jehová, dar testimonio. ¿Qué le toca a la iglesia? Proclamar a Cristo, hablar de Cristo, predicar a Cristo, hacer discípulos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tendríamos que plantearnos por qué esta iglesia que ha recibido reposo en Cristo, que ha recibido salvación, de pronto se ha quedado muda en el mundo. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nos hemos acaso quedado mudos? Estamos en el año 2022, hace unos años lo venía anticipando, que en este año cumplimos 150 años como iglesia en México. Hermana Janet, te acabas de unir a una iglesia que tiene 150 años. Y todos ustedes son miembros de una iglesia de 150 años. Y eso puede decir, somos una iglesia de estas grandes, de estas de arraigo. Sí, pero aunque hemos hecho muchas cosas, hermanos, lo que ha faltado es cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Hemos hecho tantas cosas y, como acusábamos hace unos domingos, nos hemos hecho patos tanto tiempo, pero nos hemos quedado mudos respecto al Evangelio de Cristo. Y no se supone que eso debiera pasar, porque según Pedro, primera de Pedro 2:9, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos míos? Para anunciar, proclamar, predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso tenemos que hacer. Y no tiene que ir hasta el Medio Oriente o hasta China o a cualquier otro lugar del mundo a predicar. No, aquí. Tiene una familia, tiene compañeros de trabajo, tiene compadres, comadres, gente que usted sabe que no está en Cristo y no tiene reposo, por lo tanto. Y entonces nos toca a nosotros decirle al mundo, ¿sabes? Hay reposo en Cristo. Ven a Cristo y hará descanso para tu alma. Pero nos hemos quedado mudos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos hemos quedado mudos? Porque claro que el Señor no quiere que su iglesia esté muda. Uno de los muchos autores puritanos decía en su tiempo que quizá hay tan poca influencia de la iglesia en el mundo porque en realidad hay más influencia del mundo en la iglesia. Es decir, hay poca iglesia en el mundo porque hay demasiado mundo en la iglesia. Hay que pensar si eso es verdad. Si los que aquí estamos, que se supone que fuimos llamados a ser santos, no nos estamos distinguiendo del mundo, porque tiene que haber una diferencia, ¿no? Entre tu forma de vivir y la forma de vivir de los incrédulos. Tu forma de pensar, de decidir, de tomar decisiones. Y entonces esta es una segunda pregunta que tenemos que hacer. No solo si nos hemos quedado mudos, sino si hemos seguido en mundanalidad. Hermanos, eso tenemos que planteárnoslo. Si la iglesia de verdad
ha salido de las tinieblas a la luz de Cristo, o si la iglesia se dice cristiana, se llama cristiana, pero en su vida de cristiano no tiene nada. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque en las implicaciones de Primera de Pedro estas son las realidades. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú, hermana? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? No aquí en el templo, sino allá en tu negocio, allá en tu escuela, allá en tu casa, allá en tu familia, allá en tu soledad. ¿Qué eres? ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Estás en Cristo o estás en el mundo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Nos hemos quedado mudos acaso como iglesia? ¿Hemos estado jugando, queriendo tener un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo? Eso no va a prosperar, porque nos lleva a una pregunta más. ¿Acaso tenemos o hemos tenido un cristianismo de mentira, un cristianismo falso? Porque es así como comienza la exhortación de Hebreos 4, ¿no? El pueblo de Israel parecía que avanzaba, pero no entró en el reposo. Mire lo que dice Hebreos 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. ¿En qué se evidencia al pueblo de Dios, hermanos? En su obediencia, su sometimiento a la ley de Dios. Pero a veces nos ponemos máscaras, a veces nos ponemos una fachada nada más de cristianismo. Pero Hebreos 4:12 nos recuerda, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Traducción: a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo tener un cristianismo falso, de apariencia, de fachada, una careta, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra todo lo que a los ojos es evidente, y no hay nada que se pueda ocultar de su presencia. Es ahí donde entonces tenemos que entender que un cristianismo de mentira puede apantallar al mundo, puede a lo mejor incluso hacernos sentir cómodos, pero a Dios no lo engaña. Y por eso el hermano Santiago en su carta dice: hermanos, no se trata de ser solo oidores de la palabra, sino hacedores, porque si eres oidor de la palabra nada más, se engañan a sí mismos. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, estas son palabras pues muy duras, ¿no? Porque comenzamos diciendo, a ver, ¿por qué no le estamos diciendo al mundo que hay descanso en Cristo? ¿Por qué la iglesia ha hecho muchas cosas, pero cumplir la gran comisión como que siempre lo vamos postergando para después? Y entonces una posibilidad es que, bueno, lo que pasa es que son muchos los que, llamándose cristianos, son en realidad mundanos. Usted sabe que hay algo que se llama autoridad moral, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad moral? Pues cuando tú puedes decir algo, pero no solo lo dices, sino que tienes el carácter y la integridad para decir, mírame cómo lo hago yo. Pero hermanos, ¿cómo le podríamos decir al mundo que necesita santidad si nosotros no tenemos más que mundanalidad? ¿Cómo le podríamos decir? ¿Cómo te atreves a decirle, joven, señorita, a tus amigas y a tus amigos, vive en santidad, si tú no eres un ejemplo de santidad? ¿Y cómo se atreve usted, hermano, a decirle a su familia, sean santos, si nosotros como varones no vivimos en santidad? ¿Se da cuenta de la incongruencia que eso representa? ¿Cómo podríamos dar testimonio y ser luz en el mundo si el mundo en realidad nos domina todavía? Y ahí la importancia de plantearnos, ¿qué somos? ¿Somos en verdad el rebaño de Cristo o somos simplemente religiosos en lo exterior, pero no podemos decirle al mundo acerca de Cristo porque en realidad la mundanalidad todavía está arraigada? Es una posibilidad. No estoy diciendo que todos aquí tengamos que arrepentirnos de esto, pero el hermano que escribe Hebreos dice, pero pongamos atención, porque algunos
parece que no van a alcanzar el entrar al reposo. ¿Y por qué hay mundanalidad? Pues posiblemente, muy posiblemente, porque el cristianismo que hemos asumido es un cristianismo de mentira, falso, de apariencia. Y entonces nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Realmente hemos pasado de muerte a vida? Pregunta importantísima, hermanos. ¿Realmente hemos pasado de muerte a vida o todavía estoy muerto en mis pecados? Y yo entiendo que alguien podría decir, pero ¿por qué hacernos esta pregunta? Somos la iglesia de Cristo, ¿no? Sí, la iglesia visible, hermano. La iglesia visible. ¿Será posible que alguien esté en una iglesia, se congregue con una iglesia, participe de las actividades de una iglesia y aún así esté muerto en sus pecados? Oh, sí, es muy posible. Fue mi caso. Y fue su caso también. Si usted creció en la iglesia, si usted lo llevaron desde pequeñito a la iglesia, no me diga que usted era cristiano desde pequeñito, no. No habíamos nacido de nuevo. Claro, nos bautizaron en la esperanza del pacto de gracia, sí. Y claro, habrá sido de mucha ayuda el que teniendo padres cristianos no nos fuimos al vicio, no nos fuimos al extravío, no tenemos antecedentes penales. Pero estábamos muertos. Y un día, por el poder del Espíritu Santo, hubo un llamamiento a vida nueva. Pero es posible que alguien todavía no ha sido llamado de muerte a vida. Es posible. Y es posible. Y es por eso que este libro de Hebreos nos habla así, diciendo, hermanos, tenga temor, porque algunos parece que no van a entrar en el reposo, por su forma de vivir, por la evidencia. Recuerde que en el libro de Apocalipsis hay una iglesia. Si le preguntan a qué iglesia no nos queremos parecer, a la iglesia de Sardis en particular no nos queremos parecer. De aquellas 7 iglesias de Apocalipsis, Sardis es aquella iglesia a la que Dios le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. No es novedad, hermanos, ni para el consistorio de la iglesia, ni para ustedes tampoco, mis hermanos, que el tiempo que Dios me ha prestado y concedido el gran privilegio de ocuparme de la predicación, ha sido grande mi oposición, tanto como he podido, al activismo en la iglesia. Y esta es una de las razones por las cuales tengo esta convicción. Que hay muchas iglesias que por su activismo pareciera que están vivas, muy vivas. Hay de todo el tiempo. Campamentos infantiles y grupos de esto y grupos de aquello. Jóvenes, damas, solteros, universitarios, mujeres, de todo. Y tienen mucha vida. Pero gran parte de aquello que aparenta ser una vida en realidad no tiene repercusiones en una vida de santidad. Todavía discutía, y de verdad, hermanos, a veces hasta cuando uno tiene que discutir de esto con cristianos, estamos en serios problemas, ¿sabe? Cuando tengo que discutir con otro compañero pastor que dice, no, es que en la iglesia tiene que haber más convivencia. Sí, los varones, para que los varones se involucren, tenemos que hacer, actividades así como una carnita asada para los varones y pasarla chévere y que se involucren en un ministerio de varones. A mí me encanta la carne asada. Somos carnívoros en mi casa. Bueno, solo yo y los enanos, Martita no. Pero somos carnívoros. Pero cuando alguien plantea que lo que va a darle rumbo a un grupo de varones hacia la santidad es que nos juntemos de vez en cuando a comernos una carnita asada y hablar del fútbol o cualquier cosa, porque hay que promover, dicen, la comunión. Yo soy muy escéptico, hermanos.
Porque, hermanos, lo único que tiene poder para transformar vidas es el Espíritu Santo y la palabra. Y ahí le va. No necesitas ser cristiano para comerte una carnita asada, ¿o sí? No. Invíteme y voy. Pero no necesito ser cristiano para eso. Y pregúntele a muchos de esos que van a la carnita asada, o al voleibol, o al fútbol, o al día de campo, o al campamento, o al concierto, o al ensayo de música. ¿Y la santidad para cuándo, oiga? ¿Y tu vida? No. Pero muy involucrados. Sí, en el activismo, pero no en la santidad. ¿Se da cuenta de cuán peligroso es? Porque es muy engañoso tener nombre de que vives, pero estás muerto. ¿De qué sirve eso? Y es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos? Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias después de todo este examen al que nos anima Hebreos a hacernos decir, hey, ¿estás seguro que estás vivo de verdad? ¿Estás seguro que de verdad vives en Cristo o estás en la mundanalidad? ¿Estás seguro que de verdad has sentado en el reposo? Estas son las buenas noticias, hermanos. Hay reposo y hay vida en Jesucristo. En Cristo Jesús. Y solo en Cristo Jesús. Quiere tener vida y quiere tener reposo, aférrese a Cristo, busque a Cristo, no se suelte de Cristo, lléveselo a casa y que dirija su relación con su esposo, su esposa, lléveselo a casa y que le instruya para ser buen padre, lléveselo a su trabajo y sea santo para él en su trabajo, haga de Cristo su todo en todo y hallará reposo y vida. En Cristo Jesús. Cierra así Hebreos 10, 37. Aún un poquito, dice, un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Cristo volverá. Todo ojo le verá. Esperamos la venida de Cristo. Versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué estamos vivos, hermanos? Por la fe en Cristo. Lo que le da vida a Príncipe de Paz no son sus actividades, no es tampoco su sonido, que hoy falló mucho, no es nada que esté en nuestras manos. Lo que nos da vida es la fe en Cristo Jesús. Si estamos arraigados en Cristo, tenemos vida en abundancia, porque el justo por la fe vivirá. Pero ahí está esta exhortación: si retrocediere, ¿qué pasa si retrocediere? No agradará mi alma, dice Dios. Es decir, los llamé para que avancen, para que corran la carrera que tienen por delante. Si alguien retrocede, no espere aplausos de parte de Dios. No vamos a retroceder, no podemos retroceder. Es avanzar con la mirada puesta en Cristo Jesús. Versículo 39, y esta debiera ser nuestra afirmación al terminar este día de reunión. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No queremos ser eso. No queremos ser de los que están un día en la foto de los de Príncipe de Paz, pero después dejamos de avanzar. No, Señor. No queremos ser de los que solo participan un poquito y un poquito allá, pero retrocedieron. No. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puestos los ojos en Jesús, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos vamos a hacer patos, no nos vamos a poner máscaras, no nos queremos quedar mudos, no queremos vivir en mundanalidad, queremos avanzar en esta certeza: el justo por la fe vivirá. No por obras para que nadie se gloríe, pero esta fe que tenemos en Cristo, que nos alegra porque nos llena de gracia y de reposo, y sabemos que si morimos estaremos bien porque el Señor nos dará todo el reposo que ha prometido. Esta fe, hermanos, debe ser proclamada. Su pariente, su familia debe escuchar el nombre de Cristo proclamado, y debe ser evidente en una vida de santidad, y debe ser permanente hasta que Cristo vuelva. En ese sentido, podemos decir,
somos los adventistas del séptimo día. Esperamos la venida de Cristo. Mientras tanto, ya disfrutamos del reposo en Cristo, pero si en verdad conocemos el reposo en Cristo, tendremos que andar en la misma santidad de Cristo, permaneciendo en Cristo, proclamando a Cristo. Y entonces podremos decir, gracias a Dios, vamos bien. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.